de edad, ha tenido 3 partos, fruto de 3 gestaciones, y tiene menopausia desde hace 2 años. Su motivo de consulta es por hemorragia genital posmenopáusico de 1 mes de duración. La paciente refiere haber tenido episodios de sangrado vaginal intermitente durante el último mes, no presenta dolor pélvico, fiebre ni pérdida de peso. Durante los últimos 6 meses ha experimentado sofocos y sudoración nocturna. No tiene antecedentes de terapia hormonal sustitutiva. Los antecedentes médicos incluyen hipertensión controlada con enalapril y la paciente tiene obesidad con un índice de masa corporal de 32 kilogramo metro cuadrado. En función a sus signos vitales, miren, podemos ver realmente es hipertensa la paciente, 140-85 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 16, temperatura 36,8. ¿Qué quiere decir? Solo la presión está alterada. En el examen abdominal no se palpan masas, abdomen blando, examen ginecológico útero no palpable, no se identifican masas anexiales, sangrado vaginal ligero presente. Los laboratorios. Mire, no hay datos de anemia, no hay datos de infección, no hay datos de plaquetopenia. La biopsia endometrial sale una hiperplasia endometrial con atipia. Y en la imagenología vemos que el endometrio está 8 milímetros de grosor. Bien, dentro de la patología endometrial tenemos nuevamente el acápite de pólipos endometriales. Ya lo habíamos visto en sangrado uterino normal. Creo, en mi parecer, que está un poco mejor explicado porque ya nos daba que, si bien son adenomas de la glándula de la capa basal del endometrio, pero tenían que tener sus 3 componentes, ¿no? Tejido glandular, vaso y tejido fibroso, ¿no? Tenía que ser los 3 para considerarse como un pólipo. Evidentemente están llenos de glándulas endometriales, por eso es que son estrógeno dependientes y que además su principal signo de sintomatología es la metrorragia. En la etapa menopáusica, algunas de las veces los pólipos hasta pueden que se llama aperturarse de glándula, pero sí, por lo general no son signos sintomatológicos en la posmenopausia debido a la falta de las concentraciones de estrógeno. Es un proceso benigno. La malignidad de los pólipos es ultra mega rara, no imposible, pero ultra mega rara. ¿Y cómo deberíamos realizar el diagnóstico de un pólipo endometrial? Podemos hacer biopsia y hoy en día la mejor forma de hacer biopsia es con histeroscopía, ¿no? Podemos visualizar prácticamente la cavidad uterina, ver el pólipo y reseccionarlo para llevarlo a biopsia. Entonces, la histeroscopía es tanto diagnóstico como tratamiento. Adherencias uterinas, también llamados sinequias uterinas, sabemos bastante bien que por un proceso de una cirugía uterina de endometrio, como por ejemplo legrados tras un aborto, especialmente si son a repetición, son el agente etiológico de que las paredes uterinas se peguen. Sabemos bastante bien que la paciente va a presentar hipomenorrea o amenorrea, lo vimos en el episodio de amenorreas. Y dentro del diagnóstico podemos utilizar ecografía, podemos utilizar histerografía, ¿no? Aquí podemos ver cómo se pueden ver las bridas en la imagen. Y el tratamiento puede ser el debridamiento, ya sea por histeroscopía, ya sea por la colocación de un histerómetro y movilizarlo, colocar un dispositivo intrauterino y funciona bastante bien en estas pacientes la terapia estrogénica. De las patologías de endometrio, la más importante, más sin embargo, desde el punto de vista netamente endometrial, es la hiperplasia endometrial. Es un crecimiento de una patología tumoral del endometrio, donde, ¿qué se llama? Es muy frecuente en edades mayores, es decir, perimenopausia y posmenopausia. Dentro de los factores de riesgo tenemos obesidad, síndrome de ovario poliquístico y la anovulación crónica. Estas son las pacientes que tienen la chance de poder hacer hiperplasia endometrial.
Tenemos dos tipos, las que tienen hormonodependencia, donde son estrógeno dependientes, y la hiperplasia endometrial, que no es estrógeno dependiente. Por lo general, la que es estrógeno dependiente es de mejor pronóstico porque a esta le puedo dar tratamiento hormonal, mientras que la que no es estrógeno dependiente, el tratamiento no va a ser hormonal y por lo tanto no tiene un buen pronóstico. Aquí podemos ver dentro de las definiciones, en la clasificación, tenemos tres tipos de hiperplasias. Hiperplasia simple, compleja y atípica. La simple es la normal o la benigna, entre comillas. En la histología encontramos glándulas irregulares con crecimiento celular individual. Miren, la transformación maligna es del 1 al 3%, por eso es que es un cuadro benigno. Tenemos hiperplasias complejas, donde aquí ya las glándulas están situadas unas con otras, se llama back to back, con prolongaciones papilares con crecimiento celular individual. La transformación maligna igual es baja, ¿ya? Pero la hiperplasia atípica, ya el hecho que nos dice atípica es que sí encontramos células que no son normales. Entonces vamos a encontrar una citología atípica con núcleos agrandados, hipercromatismo y dispolaridad. La transformación maligna es del 23%. Aquí sí hay alta chance de que se vuelva en cáncer de endometrio. Otra clasificación son las hiperplasias simples y complejas sin y con atipia. ¿Qué significa? Tenemos hiperplasia simple sin atipia, podemos tener hiperplasia compleja sin atipia, podemos tener hiperplasia simple con atipia y podemos tener hiperplasia compleja con atipia. Sabemos bastante bien qué es lo que le da la característica de malignidad, es que sean cuadros atípicos. La patología de hiperplasia endometrial puede a la larga o por ciertos factores evolucionar a cáncer de endometrio. Y el cáncer de endometrio ya por ser cáncer, hablamos de que es un tumor maligno que se origina en el epitelio de la mucosa, que reviste la cavidad del cuerpo del útero por encima del istmo. Eso quiere decir que es netamente endometrio, no interfiere el cuello del útero. Factores de riesgo para cáncer, no para hiperplasia, sino ya para cáncer. Las pacientes que nunca han tenido familia, las pacientes obesas comparten la hiperplasia endometrial. Pacientes con menopausia tardía, las pacientes con diabetes e hipertensión arterial. Junto a la obesidad, sabemos que el síndrome metabólico es factor de riesgo para el cáncer de endometrio. El uso de tamoxifeno, este medicamento, se utiliza muy bien en cáncer de seno y puede interferir con el aumento del endometrio para que sea cancerígena a la larga. Y el síndrome de Lynch es un síndrome caracterizado por lesiones colónicas, puede alterarse también con lesiones endometriales y hasta a veces con lesiones ováricas, ¿no? Factores de riesgo. Dentro de la patología vamos a tener en cuenta de que este puede extenderse ya sea de manera circunscrita a un solo lugar o puede ser difuso. Y en función del crecimiento vamos a tener que sea exofítico, crecimiento hacia el lumen, endofítico, crecimiento hacia el miometrio, exoendofítico, ambos formas de crecimiento hacia el lumen del endometrio y hacia la pared miometrial y crecimientos superficiales que solamente abarcan las paredes más lejanas del endometrio sin que sean características exofíticas. En la anatomía patológica vamos a diferenciar de que pueden haber carcinomas endometriales de tipo endometrioide. ¿Qué quiere decir? De tejido netamente endometrial. Mucosecretantes que puedan hacer una semejanza al tejido que se llama que tiene el cuello del útero. Papilar, semejante a las papilas que tienen los cistoadenomas, pareciera un tejido ovárico. Células claras, células indiferenciadas. Células mesonéfricas, células de riñón, células de una característica neuroendocrina, tejido nervioso, y el pavimentoso de células también indiferenciadas. El cáncer de endometrio se puede propagar. Una vez instalado, la propagación puede ser por extensión simple, por superficie o por profundidad, ¿no? O sea, solamente de manera contigua. Pero también puede ser linfática, ¿no? Y tenemos los glandos linfáticos del pedículo superior, pedículo inferior y a los ligamentos redondos, ¿no? Pueden aquí ver
En el pedículo superior se afectan los nodos paraórticos, ¿no? Tenemos las células ilíacas y también tenemos los bajos que van a ir igual, ilíaca interna y sacra. También la propagación puede ser por vía sanguínea, es decir, que se disemine por vía hematógena y por implantación de tejido. ¿Cuál es la principal signo-sintomatología del cáncer endometrial? Hemorragia. De ahí radica el adagio ginecológico que dice, hemorragia uterina anormal que ocurre después de la menopausia es cáncer hasta no demostrar lo contrario, donde siempre debemos buscar los dos principales cánceres en etapa menopáusica, cáncer de cuello del útero y cáncer de endometrio. Las pacientes pueden presentar también flujo sanguinolento, algunas de las veces que se llama maloliente, y algunas de las veces dice su radiografía, ¿no? Podemos colocar el espéculo, colocamos el histerómetro y sale un poco de sangre, ¿no? A este signo se le llamaba Clark de Violet. Y algunas de las veces las pacientes además van a presentar dolor en la zona genital, ¿ya? La lipogastro más que todo. El cáncer de endometrio puede estar, que se llama coexistente a otros procesos ginecológicos. Sabemos bastante bien que la hiperplasia endometrial puede ser un precursor, pero también pueden haber en casos de miomas uterinos, pólipos endometriales y endometriosis. Y coexistencia de patologías en general, obesidad, diabetes e hipertensión arterial, es decir, síndrome metabólico. Para el diagnóstico podemos utilizar múltiple arsenal, pero la biopsia siempre va a ser la mejor, ¿no? La biopsia será por citodiagnóstico, podremos tomarlo con histerometría, podemos pedir estudios de imagenología como una histerografía para ver el grosor endometrial. La histeroscopía será mucho más importante acá para tomar biopsia. La ecografía, ya habíamos visto en el episodio, ¿no? 5 milímetros es el punto de corte para patología endometrial en paciente posmenopáusica y también podemos tomar una biopsia por legrado o hasta inclusive AMEU. A partir de acá vemos la estadificación que tiene la FIGO. Esto es más para memoria, ¿no? Estadios 1A es que el cáncer de endometrio está limitado a endometrio, donde menos del 50% afecta al miometrio. En el 1B, limitado al endometrio y más del 50% afectado al miometrio. Estadios 2, estroma cervical, pero no va más allá del útero. Estadio 3A, que afecta serosa uterina y anexos. 3B, vagina, parametrio, peritoneo pélvico. 3C1, metástasis ganglionar pelviana. 3C2, ya afectados ganglios paraórticos. 4A, vejiga o mucosa rectal. 4B, metástasis a distancia. El pronóstico de una paciente con cáncer de endometrio va a interferir de ciertos aspectos, tipo y grado histológico. Sabemos que mientras más atipia, mayor el pronóstico desfavorable. El estadiaje, estadios, como habíamos visto, de la FIGO más tempranos, tienen una tasa de tratamiento mejor que aquellos diagnosticados en estadiajes más avanzados. Si invade el miometrio, mal pronóstico. Si se queda circunscrito a endometrio, mucho mejor. Si la citología peritoneal, es decir, no hay la presencia de ascitis o si hay, no hay células que sean metastásicas, mucho mejor. Compromiso ganglionar y el compromiso anexial, si están afectados, mal pronóstico. ¿Cómo hacemos entonces el tratamiento de la hiperplasia endometrial? En tratamientos 1 a 2A, abordaje quirúrgico, histerectomía. En tratamientos 1 y 2 también deberíamos realizar linfadenectomía de la cadera ganglionar afectada. Podemos tomar en tratamientos también de estadiajes 1 y 2 biopsia de ganglio centinela. En estadiajos 1 y 2 podemos realizar radioterapia. En los estadios 3 a 4 solamente quimioterapia. Y aquí podemos ver que se llama cómo podemos ir combinando algunos tratamientos. Estadio 1, netamente quirúrgico. Histerectomía total, anexectomía, retirar las trompas y además hacer manguito vaginal, ¿m? Cortar un pedazo de la vagina. En el estadio 2 es histerectomía total, anexectomía más manguito, pero debemos realizar linfadenectomía pelviana y lumboaórtica y también podemos complementar con radioterapia.
En los estadiajes 3, histerectomía total, anexectomía, manguito vaginal, radioterapia y braquiterapia. La braquiterapia es una variante de la radioterapia con un transductor transvaginal. Eso quiere decir que radia netamente al órgano pélvico. Y en los estadios 4 aquí ya solamente es tratamiento paliativo, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia. En función a las alternativas al tratamiento, sabemos bastante bien que como el estrógeno está alterado en la mayor parte de las veces, podemos utilizar terapia progesterónica, medroxiprogesterona, megestrol, levonorgestrel, mejor si es intrauterino, y su bibliografía dice, ¿no? Podemos utilizar también el mismo tamoxifeno, pero cuando los estadiajes son avanzados. Con este pequeño resumen, doctores, vamos a pasar a las preguntas. Ustedes ya conocen la hermenéutica y vamos a empezar. Denme un minuto. Recording in progress. Nuevamente citamos el caso clínico de nuestra paciente. Es una mujer de 52 años, tres gestas, tres paras, menopausia hace 2 años. Acude por hemorragia genital de un mes de evolución. La paciente refiere haber tenido episodios vaginales intermitentes durante el último mes. No hay dolor, fiebre, pérdida de peso durante los últimos 6 meses, ¿no? Ha experimentado sofocos y sudoración nocturna. No tiene antecedentes de terapia hormonal sustitutiva y los antecedentes médicos incluyen que la presión controlada con el Alapril y la paciente además tiene un índice de masa corporal de 32 correspondiente a obesidad. Signos vitales, hipertensa, resto normal, abdomen sin particularidades, más que el único sangrado genital, presente ligero, no hay alteraciones en los laboratorios, la biopsia endometrial reporta que hay atipia y la imagenología reporta un endometrio de 8 milímetros. ¿Cuál es el paso más adecuado en el manejo de esta paciente? Observación ecográfico cada 3 meses, progesterona oral, terapia con estrógenos, histerectomía o dilatación y curetaje. Lo que nos hace virar al tratamiento para histerectomía es el hecho de que haya atipia, ¿no? En la paciente. ¿Hay atipia? No. Entonces probablemente se va a volver cancerígeno, histerectomía. En el manejo de la hiperplasia endometrial sin atipia, ¿cuál es el tratamiento de elección? Tratamiento con estrógenos, anticonceptivos orales combinados, terapia con progesterona, ablación endometrial o solo observación. No hay dónde perdernos, ¿no? Terapia con progesterona. Eh, ¿Cuál es la neoplasia más común asociada a hiperplasia endometrial atípica? Carcinoma de células claras, carcinoma de células escamosas, carcinoma de endometrio, sarcoma uterino o tumor de células de la granulosa. Y carcinoma de endometrio no es lo que la tipia puede llevar en hiperplasia a cáncer de endometrio. ¿Cuál es la indicación primaria para realizar una biopsia endometrial en paciente posmenopáusica? Dolor pélvico, infección uterina, sangrado uterino normal, dolor durante las relaciones sexuales o la ausencia de sofocos.
Sangrado uterino normal, ¿no? En toda paciente con sangrado uterino normal por menopausia hay que prestarle atención. El perfil hormonal en el pólipo endometrial corresponde a hipoestrogenismo, hiperestrogenismo, hipoprogesteronismo, hiperprogesteronismo o hiperestrogenismo e hiperprogesteronismo. Clínica. Se observa a cualquier edad, pero son más frecuentes en la premenopausia y posmenopausia. Se asocian a menudo a hiperplasias de endometrio y generan a un hiperestrogenismo, ¿no? Ciclos anovulatorios, tratamiento con estrógenos prolongados, tumores funcionantes de ovario. Aquí también se los puede hallar en pacientes con ciclos bifásicos, ¿no? Hiperestrogenismo. Uno de los siguientes no es componente del síndrome de Asherman. Metrorragia, abortos, infertilidad, sinequias uterinas o todos son correctos. La menorrea transcurre con un buen nivel estrogénico y no responde a la prueba de la progesterona ni a ciclos artificiales. A los síntomas descritos además se puede asociar esterilidad o abortos iterativos, estos últimos cuando las sinequias no son muy importantes. La asociación de todos los síntomas citados y además sinequia uterina configura el denominado síndrome de Asherman. Entonces aquí no hay metrorragia, sino es hipomenorrea o es amenorrea. Uno de los siguientes se emplea en el tratamiento para sinequias uterinas: estrógeno, progesterona, levonorgestrel, ciproterona, acetato de ulipristal. Prácticamente la única patología, podría decirlo, prácticamente, ¿no? Que solo requiere de estrogenoterapia única va a ser siempre las sinequias uterinas y el Asherman, ¿no? Una vez realizada la divulsión, se administran estrógenos en dosis aproximadas a las de la proliferación, aunque la curación se obtiene en gran mayoría con el debridamiento, ¿no? Estrógeno. Una de las siguientes pacientes no tiene déficit de progesterona, ausencia de cuerpo lúteo, perimenopausia, síndrome de ovario poliquístico, síndrome de Asherman, todos son correctos. En pacientes perimenopáusicas o anovuladoras crónicas, la falta de cuerpo lúteo genera un déficit en la producción de progesterona que predispone a un estímulo estrogénico sin oposición. Este estímulo bloquea el normal crecimiento del endometrio, ¿no? Entonces, aquí tenemos bastante bien de que el síndrome de Asherman no tiene inferencia hormonal.
Es porque se pegaron las paredes. La presencia de glándulas irregulares con crecimiento individual corresponde a hiperplasia simple, hiperplasia compleja, hiperplasia típica, hiperplasia con pólipo endometrial o todas son correctas. Clasificación de las hiperplasias, ¿no? Hiperplasia simple, glándulas irregulares, células con crecimiento individual, grado de formación de yemas o evaginaciones. En la hiperplasia compleja, glándulas situadas unas con otras. Lo que diferencia en la atípica es que hay formación de yemas, prolongaciones papilares, no hay crecimiento individual de las células, mientras que en la atípica sí hay datos de hipercromatismo, estratificación y dispolaridad. Y la respuesta sí es hiperplasia simple. Uno de los siguientes favorece la aparición de SEA de endometrio: ciproterona, leoprolide, hidroxiprogesterona, tamoxifeno, levonorgestrel. El tratamiento con tamoxifeno para el cáncer de mama puede inducir cambios endometriales como atrofia quística, que consiste en cúmulos líquidos de localización subendometrial, bajo un endometrio de aspecto atrófico, ¿no? El tamoxifeno puede producir SEA de endometrio. El carcinoma de endometrio que tiene crecimiento hacia la cavidad endometrial, a veces en forma polipoidea, es característico de ser un crecimiento superficial, endofítico, exofítico, exoendofítico o todos. Exofítico. Prolifera de manera particular hacia la cavidad, a veces en forma polipoidea. Invade tardíamente miometrio. Endofítico. Tumor tiende a crecer infiltrando el miometrio con escasa proyección hacia la cavidad. Exoendofítico, combinación superficial que se extiende planimétricamente sobre la superficie de la cavidad en un espesor alrededor de 0,5 centímetros, pero sin tendencia como ser de un exofítico, ¿no? Aquí la respuesta es exofítico, no es endofítico. La cavidad es el lumen, hacia adentro sería el miometrio, si lo vamos a poner. La propagación linfática del SEA endometrio a los ganglios lumboaórticos es por pedículo linfático superior, pedículo linfático inferior, pedículo de ligamento redondo. A veces A y B son correctos o ninguno es correcto. El pedículo linfático superior vierte la linfa a los ganglios lumboaórticos. El inferior transporta la linfa al cuerpo inferior del útero ismio hacia los ganglios situados a los vasos pelvianos, ilíacos externos y internos e hipogástrios. Y el pedículo del ligamento redondo drena la linfa a los ángulos del fondo uterino a los ganglios inguinales. La respuesta sí es pedículo linfático superior.
El consumo de uno de los siguientes disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. Alcohol, tabaco, antibióticos, hipoglucemiantes orales o ninguno es correcto. El uso de anticonceptivos orales parece disminuir el riesgo de cáncer endometrial. El cigarrillo parece también disminuir el cáncer endometrial, ¿no? Qué raro. La nuliparidad, obesidad y la menopausia tardía son factores de riesgo para cáncer endometrial, ¿no? Tabaco disminuye el riesgo de cáncer de endometrio. ¿Quién lo diría? El adenocarcinoma que tienen los caracteres histológicos de un cistoadenoma seroso de ovario es adenocarcinoma endometrioide, papilar, de células claras, mesonéfrico o pavimentoso. Adenocarcinoma papilar es un carcinoma que reproduce los caracteres histológicos de los cistoadenocarcinomas serosos o papilares de ovario, ¿no? Por eso se llama papilar, con gran afinidad por la invasión linfovascular. No debe ser confundido con un carcinoma endometrioide con patrón de crecimiento papilar, ¿no? La respuesta es B, adenocarcinoma papilar. La presencia de un TU endometrial con extensión superior al 50% del miometrio es un cáncer de endometrio correspondiente a estadio 1A, 1B, 2, 3A, 3B. Uno a limitado a endometrio, menos del 50% miometrio. Uno b más del 50% miometrio. 2 estroma cervical. Y los tres ya son más avanzados, ¿no? Si dice más del 50%, uno b. La extensión a vejiga o mucosa rectal en un CA de endometrio corresponde a una estadificación de estadio 13-2, 13-1, 4A, 4B o estadio 5. Repasemos los tres, ¿no? 3A es que extensión serosa uterina o anexos. 3B, vagina, parametrios y peritoneo pélvico. 13-1, cadena ganglionar pelviana. 13-2, ganglios paraórticos. 4A, vejiga o mucosa rectal. 4B, metástasis a distancia. 4A es la respuesta. La braquiterapia es un tratamiento adecuado para un CA de endometrio en estadio 1, 2, 3, 4 o todos.
Y podemos ver, ¿no? Prácticamente el estadio 2, 3 y 4 son para radioterapia. Y el que tiene una radioterapia dirigida al cuello del útero, o sea, para órganos pélvicos, es la braquiterapia correspondiente al estadio 3. ¿Cuál es la técnica quirúrgica realizada en un CA de endometrio estadio 1? Histerectomía más anexectomía más manguito vaginal, histerectomía más manguito vaginal o no se realiza tratamiento quirúrgico en el estadio 1. Cáncer estadio 1. Histerectomía total más anexectomía más manguito vaginal. Prácticamente las tres tienen lo mismo, solo de que la 2 tiene además linfadenectomía y la 3 tiene braquiterapia. Así lo podemos más o menos adherir, ¿no? Histerectomía más anexectomía más manguito vaginal. Dentro de la hormonoterapia de primera línea para el tratamiento del SEA de endometrio se encuentra la medroxiprogesterona, el megestrol, el tamoxifeno. A y B son correctas, todas son correctas. Las hormonas más empleadas son el acetato de medroxiprogesterona y el acetato de megestrol. El tamoxifeno se puede utilizar en la enfermedad metastásica en dosis de 20 a 40 miligramos por día con respuestas de hasta un 25%. Al igual que los progestínicos, los mejores resultados se logran con tumores bien diferenciados con receptores de progesterona positivos o cuando ya se mostró la respuesta, ¿no? Los progestinos son considerados hoy en día como la terapia de primera línea y se reserva el tamoxifeno para la segunda instancia o para los casos en los cuales los primeros están contraindicados. Sí, perdón, lo siento, aquí tengo un error, la respuesta es A y B es correcta, perdón, perdón. Una de las siguientes patologías es coincidencia con el CEA de endometrio, síndrome de ovario poliquístico, miomatosis uterina, endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria, todas son correctas. Otros procesos coincidentes, hiperplasia endometrial, mioma uterino, pólipo endometrial y endometriosis. Generales, obesidad, diabetes e hipertensión arterial, ¿no? Aquí la respuesta solo es miomatosis uterina, perdón. Error es humano, doctores, perdónenme. Puntos clave. La hiperplasia endometrial es una proliferación anormal del endometrio causada por la estimulación estrogénica sin oposición de progesterona. Es una condición precursora del carcinoma endometrial, especialmente en presencia de atipia.
Dentro de los factores de riesgo incluyen obesidad, terapia de reemplazo hormonal sin progesterona, ovario poliquístico, anovulación crónica, nuliparidad, menopausia tardía. El síntoma más común de las patologías endometriales, su presencia en mujeres posmenopáusicas siempre requiere que se llama diagnóstico, ¿no? La metorragia. La ecografía transvaginal es el estudio de cribado inicial para valorar el grosor endometrial. Un grosor mayor a 4 milímetros en mujeres posmenopáusicas es indicativo para hacer biopsia. La biopsia endometrial es el estándar de oro para el diagnóstico de hiperplasia endometrial y carcinoma. Permite evaluar la atipia y el determinar el riesgo de malignidad. La hiperplasia se clasifica en simple y compleja con o sin atipia. La presencia de atipia indica un mayor de riesgo de progresión a cáncer. La hiperplasia sin atipia se maneja con progestágenos, orales, inyectables o dispositivo intrauterino. La hiperplasia con atipia, especialmente en mujeres posmenopáusicas, suele manejarse con histerectomía. Carcinoma endometrial, cáncer ginecológico más común en mujeres posmenopáusicas. La mayoría son adenocarcinomas endometrioides tipo 1, asociados con exposición prolongada a estrógenos. Los anticonceptivos orales combinados y la multiparidad reducen el riesgo de hiperplasia endometrial al disminuir la exposición a estrógenos. Son lesiones focales que pueden causar sangrado irregular. La histeroscopía es útil para el diagnóstico y el tratamiento y también para la polipectomía. Endometritis es una infección del endometrio común tras partos o procedimientos quirúrgicos. Se caracteriza por fiebre, dolor pélvico y secreción vaginal. Síndrome de Asherman es una causa de infertilidad relacionada con adherencias intrauterinas post-procedimientos comulegrados. Se diagnostica con histeroscopía. Adenomiosis es la invasión del endometrio en el miometrio asociado a dismenorrea y metrorragia. Se diagnostica por ecografía o resonancia magnética. En mujeres posmenopáusicas con un GRODOM de 4 debe investigarse para descartar malignidad. La biopsia endometrial es indicada. Seguimiento y manejo. El seguimiento de la hiperplasia sin atipia incluye biopsias endometriales periódicas para evaluar la respuesta al tratamiento hormonal. Le pueden tomar una captura de pantalla a estas preguntas para que las resuelvan ustedes. La segunda página, tómenle una captura de pantalla, por favor. Bien. Pasemos a sus preguntitas. Ya acá tengo una que dice, doctor, la biopsia endometrial se realiza en en endometrios mayores a 4 o a 5 milímetros. 5. Doctor, el engrosamiento endometrial en pacientes posmenopáusicos en ecografía 4 milímetros es sugestivo a cáncer endometrial mujer añosa o tiene que ser 5. O sea, hasta 4 es lo normal, les digo, ¿no? O sea, de 5 ya para arriba ya lo pienso. Vamos a decirlo, ¿no? Doctor, buenas noches. ¿Podría repetir el tratamiento para el estadio 1 y 2? Dice, ¿no? El estadio 1 solamente quirúrgico, histerectomía, anexectomía más manguito vaginal. En el estadio 2, histerectomía total, anexectomía, manguito más linfadenectomías pelvianas y lumboaórtica, más radioterapia puede ser. Doctor, el tamoxifeno menciona que es un factor de riesgo y también que se usa como alternativa de tratamiento. Sí, eso dice su bibliografía. No lo digo yo, ¿no? Pero como dicen, ¿no? A la segunda línea y cuando ya hay metástasis, el tamoxifeno sirve.
En el estadio, aquí me dicen, doctor, la histerectomía solo se emplea en el estadio 1 y 2. En el estadio 3 ya no, ¿verdad? Hasta el estadio 3 se puede, pero probablemente primero sea el ciclo de radioterapia, braquiterapia, mejora, histerectomía. Hasta la 3 se puede. En la 4 ya no. Netamente paliativo, radioquimio y hormonoterapia, nada más. Doctor, buenas noches. Según la patología de endometrio macroscópico, según su extensión, ¿cuál es la más frecuente? Pueden ocurrir cualquiera, ¿me entienden? No hay una extensión, pero por lo general, ¿qué se llama? Son más las exofíticas. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre metrorragia, menorragia, hipermenorrea y sangrado uterino normal? Entre comillas, metrorragia es aquel sangrado que no tiene relación con la menstruación, muy similar a menorragia. Hipermenorrea es mayor cantidad de regla y sangrado uterino normal es una confluencia de todos la sinosintomatología. Entre comillas, es decir, sangrado uterino normal es diagnóstico. Engloba todas las hemorragias diferentes. Doctor, referente al tratamiento de las hiperplasias simple. Tratamiento con progesterona, hiperplasia compleja, tratamiento, hiperplasia tipia, hiperplasia simple, progesterona, hiperplasia compleja, puede ser progesterona también y valorar el crecimiento del endometrio si va aumentando o si disminuye. Si crece nuevamente biopsia y si hay atipia, la tipia histerectomía, tal cual como dice su bibliografía. Doctor, ¿cuál es la diferencia? Ya. Y creo que ya la respondí. Doctor, saliendo un poco del tema, en la parte de gineco, ¿cuál cree que son los temas que más preguntas tuvieron en exámenes pasados o más importantes para repasar a fondo? Eh, es que varía, les cuento, ¿no? Este año se les ha dado por, creo que son tres preguntas que hicieron de climaterio y menopausia. Hay más preguntas de exámenes pasados. Mioma también preguntan, embarazo ectópico, embarazo gemelar. Un poquito de semiología, aunque no está en su bibliografía como acápite. Mm, creo que es lo común. Ah, patología benigna de seno. También preguntan nomás. Prepárense para todo, doctores. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo para cáncer de endometrio? Está en su bibliografía, como dice bastante bien. Síndrome metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión. Dentro de los factores no generales, las pacientes nulíparas, las pacientes con oligoanovulación crónica. Doctor, disculpe, menorragia e hipermenorrea no son sinónimos. Menorragia es más bien más como sinónimo de metrorragia. Hipermenorrea es mayor cantidad de regla.
Doctor, ¿qué es el síndrome de Lynch? Es un síndrome caracterizado por una confluencia de probables múltiples cánceres, cáncer de endometrio, cáncer de ovario también está cáncer de intestino y tiene dos variantes. Ya la vamos a ver el síndrome de Lynch en capítulos más adelante. Exacto. Es un tema muy complejo este, ¿no? Creo que ya no hay más consultas, pues viernes y el cuerpo lo sabe. Bien, si es que no hay más consultas, doctores, entonces nos vemos el día de mañana a las 19:30 para la clase. Tenemos las dos infecciones vaginales de transmisión sexual y ya casi vamos a estar entrando a nuestra última semana de gineco. Que les vaya muy bien, doctores, cuídense mucho. Hasta mañana.